Entre líneas. En esta columna, Álvaro Montenegro Calvachi analiza los temas políticos, económicos, jurídicos y sociales más relevantes, aportando claridad y reflexiones a la opinión pública, porque entender nuestra realidad es tarea de todos. Cordial saludo. Para mi columna de hoy de Entre líneas, la he titulado Por el retorno a la normalidad de la situación de desastre. El artículo 2, inciso segundo de la Constitución Política de Colombia estatuye que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Pues bien, en esta ocasión, y recordando el contenido de la columna de opinión de Entre líneas que se publicó el 4 de mayo del 2025 con el título de Estado deudor, se hacía referencia a la difícil situación económica y social que los pobladores de los municipios de Nariño, La Florida y buena parte de Pasto venían padeciendo a raíz de la declaratoria de la situación de desastre derivada del riesgo que genera el volcán Galeras y que los gobiernos nacionales de turno no habían hecho las gestiones necesarias para conjurar la crisis. El gobierno actual, por conducto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como autoridad administrativa nacional, hace aproximadamente unos 4 meses, presentó a consideración de las autoridades departamentales, municipales y del movimiento social del Galeras un proyecto de decreto por el cual se levantaba dicha situación de desastre. En esa oportunidad, con los líderes del citado movimiento y las autoridades de los municipios en comento, hicimos observaciones al proyecto de decreto, las cuales fueron recepcionadas por esa autoridad para considerarlas y volverlas a formular un nuevo borrador de decreto. Ahora bien, se ha vuelto a presentar el nuevo borrador que declara el retorno a la normalidad en los municipios de Pasto, Nariño y La Florida respecto de la declaratoria de situación de desastre departamental proferida por medio del decreto 4106 del 2005 y prolongada su vigencia en virtud de la orden contemplada en la sentencia T 269 del 2015 de la Corte Constitucional. El decreto motiva la decisión argumentando, entre otros aspectos, los siguientes. Primero, que el Departamento de Nariño profirió el decreto 570 del 23 de noviembre del 2020, por medio del cual se modifica el decreto 160 del 10 de abril del 2018, que adoptó el Plan Integral de Gestión del Riesgo Volcán Galeras y se incorpora una nueva línea técnica dentro del proceso de conocimiento del riesgo del Plan Integral de Gestión del Riesgo del Volcán, emitida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por orden judicial. Segundo, que el Tribunal Administrativo de Nariño el día 25 de octubre del 2023, mediante sentencia proferida dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos correspondientes a una acción popular con radicado 2020-0972, en desarrollo de un pacto de cumplimiento, las partes acordaron la protección de derechos e intereses colectivos y el restablecimiento de las cosas a su estado anterior de ser posible, en aspectos como la garantía de disponibilidad presupuestal, capacidad técnica y logística para la construcción de albergues, coordinación institucional, nacional, departamental y municipal, monitoreo efectivo y de transparencia, con el objetivo de que la comunidad beneficiaria materialice sus derechos fundamentales como la vivienda digna, la seguridad frente a emergencias o desastres y el acceso a servicios básicos. Tercero, que se adelantó una concertación e integración de 2 estudios científicos con enfoques diferentes,
zonificación determinista del Servicio Geológico Colombiano y enfoque probabilístico de la firma Ingeniar contratada por la Unidad Nacional. Esta integración dio lugar al mapa del riesgo implícito del volcán Galeras, donde se introducen ajustes importantes, definiendo 3 zonas. Una zona de riesgo implícito alto que corresponde al área restringida conforme a la determinante ambiental establecida por el Santuario de Flora y Fauna Galeras, y una zona de riesgo implícito por medio que corresponde a gran parte de la zona de amenaza volcánica alta del mapa del Servicio Geológico Colombiano de 2015, ajustada con base en el análisis probabilístico realizado en el año 2023, y una zona de riesgo implícito bajo, riesgo totalmente aceptable, área sin restricción, la cual se mantuvo conforme a los resultados de la consultoría. Cuarto, que los avances en la integración de los enfoques determinístico y probabilístico en la zonificación de riesgo del volcán Galeras tienen profundas implicaciones para los instrumentos de planificación territorial, ya que representan un cambio significativo en la forma en que se toma en cuenta el riesgo volcánico. Quinto, estas implicaciones abarcan varios aspectos clave. Primero, ajuste de los instrumentos de planificación territorial del desarrollo ambiental y de gestión del riesgo de desastres. Segundo, impacto en la toma de decisiones y en los planes de ordenamiento territorial, POT, planes básicos de ordenamiento territorial, PBOT y o esquemas de ordenamiento territorial, EOT. Tercero, reducción de conflictos territoriales. Cuarto, implicaciones económicas y de inversión en la región. Y quinto, simplificación técnica y normativa. Ahora bien, en una primera mirada de este decreto, se hace necesario examinar si realmente se está acogiendo las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sentencia T269 del 2015, que en lo puntual ordenó. Primero, conceder la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la vivienda digna. Segundo, inaplicó por inconstitucional el artículo 92 de la Ley 1523 del 2012 para el caso específico del volcán Galeras, reviviendo la declaratoria de desastre sobre la zona de influencia del volcán y habilitar los mecanismos jurídicos especiales de atención, coordinación y asignación presupuestaria que contemplaba la mencionada ley. Tercero, ordenó a los alcaldes de Pasto, Nariño y La Florida disponer lo conducente para suspender de inmediato las solicitudes de licencias de construcción en la zona de influencia alta del volcán Galeras, de acuerdo con el mapa de amenazas de 1997, mientras se concreta el nuevo plan de gestión del riesgo en la zona. Cuarto, ordenó al Servicio Geológico Colombiano que, dentro de los 3 meses siguientes, proceda a elaborar un detallado estudio técnico por medio del cual se evalúen los niveles de riesgos, condiciones de vulnerabilidad y elementos expuestos que se encuentran actualmente en la zona de influencia del volcán Galeras, con el objeto de presentar un mapa actualizado de amenaza volcánica del mismo. Quinto, ordenó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en conjunto con las autoridades departamentales y municipales responsables, dentro del marco de sus competencias, elaborar un plan integral de gestión del riesgo del volcán Galeras dentro de los 2 meses siguientes a la publicación del informe técnico del Servicio Geológico Colombiano, con los insumos provenientes de los comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales correspondientes, así con la participación ciudadana, con el objetivo fundamental de lograr el reasentamiento definitivo de las familias y diferentes grupos humanos situados en la zona de influencia del volcán Galeras, y proteger así sus vidas y sus bienes. Este plan deberá fijar las autoridades responsables, la apropiación presupuestal suficiente, criterios de priorización y no podrá tener una vigencia de ejecución mayor a 1 año para su cumplimiento. Quinto,
ordenó al presidente de la República, previa recomendación del Consejo Nacional, valorar al cabo de los 12 meses siguientes a la promulgación del nuevo Plan Galeras si la situación de desastre ha cesado y si es prudente retornar a la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose total o parcialmente las normas especiales habilitadas para la situación de desastre durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción de conformidad con el artículo 64 de la Ley 1523 de 2012. Y quinto, ordenó a los alcaldes de Pasto, Nariño y La Florida disponer lo conducente para que sus municipios, si aún no lo han hecho, ajusten su plan de ordenamiento territorial con las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. Conclusión. Se ha puesto en consideración el nuevo borrador del decreto que declara el retorno a la normalidad de la situación de desastre en los municipios de Pasto, Nariño y La Florida, proferida por medio del decreto 4106 del 2005, en cumplimiento de la sentencia T269 del 2015 de la Corte Constitucional. Y para ello se ha convocado a una reunión con los actores del asunto para el 27 de noviembre del 2025 en la ciudad de Pasto. Y si bien se vuelve a reconocer la voluntad política del gobierno nacional para adoptar tal decisión, también lo es que se presentan aspectos que aún no están muy claros, como por ejemplo, que si bien la sentencia de los albergues conjuró un tema en particular que está en ejecución, también lo es que la misma no tendría una relación directa en materia de viviendas, sino tangencial. Igualmente, no está muy claro que el plan de integración de gestión del riesgo se le imparta la instrucción de cómo se lograría el reasentamiento definitivo de las familias y diferentes grupos humanos situados en la zona de influencia del volcán Galeras, para proteger sus vidas y bienes, así como también que este plan fije las autoridades responsables, la apropiación presupuestal suficiente y los criterios de priorización que no podrá tener una vigencia de ejecución mayor a un año para su cumplimiento. Por otra parte, el POT de Pasto y los esquemas de ordenación territorial de los municipios de La Florida y Nariño están en proceso de reformulación de acuerdo a los estudios científicos que se les ha entregado. Así que hay serias dudas para concebir un decreto que consolide la decisión tan trascendental que se adoptaría, razón por la cual la invitación es a continuar con el estudio del borrador del decreto con estas observaciones preliminares que se formulan y otras que puedan surgir para tener la consolidación del retorno a la normalidad de la vida de los habitantes del territorio Galeras para que el mandato constitucional se cristalice en favor de nuestra región. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad.